La primera parte nos llevó a los secretos del Vaticano, a los manuscritos perdidos, a las sombras de la historia que intentaron borrar el nombre de Abadón. Pero hay un misterio aún más grande, uno que no se esconde en los archivos ni en los templos. Se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Dicen que quien escucha el nombre de Abadón no solo oye una historia antigua, sino un eco, un llamado, porque el verdadero abismo no está en el cielo ni en las profundidades de la tierra, sino en el alma humana. Allí donde el silencio se vuelve espejo, donde las máscaras caen y solo queda la verdad desnuda. El Vaticano intentó borrar a Abadón del relato sagrado porque su historia no habla de obediencia, sino de despertar, y todo despertar es peligroso para el poder. Cuando el hombre comprende que el fuego que destruye también purifica, deja de temer a la oscuridad. Entiende que no hay cielo sin abismo, ni redención sin ruina. Abadón, en su esencia, no representa la muerte, sino el paso. La disolución de lo falso. Es el instante en que todo lo que somos, nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras certezas, se derrumba. Y lo que queda es lo que siempre ha sido, la chispa divina que nunca muere. En la segunda parte de esta historia, entraremos en ese fuego. No como espectadores, sino como viajeros del espíritu. Veremos cómo el mito del destructor se convierte en el relato del renacimiento. Cómo la oscuridad que el Vaticano temía puede, en realidad, guiarnos hacia una nueva comprensión del alma humana. El abismo, después de todo, no destruye, enseña. Todo en el universo respira en ciclos. Nace, crece, se transforma y finalmente muere, solo para renacer de nuevo bajo otra forma. Las estrellas lo saben. Los océanos lo saben, incluso la tierra bajo nuestros pies lo recuerda. En cada final hay una promesa de principio, y en cada ruina, una semilla que espera. Abadón representa ese mismo ciclo, pero a escala divina. Es la conciencia que descompone lo viejo para que lo nuevo pueda existir. No destruye por ira, sino por amor, porque el universo, en su infinita sabiduría, sabe que la permanencia absoluta es una forma de muerte. Lo que no cambia, se pudre. Lo que no muere, deja de crecer. Las antiguas civilizaciones comprendían este principio. En Egipto, los sacerdotes hablaban del dios que devoraba el sol cada noche para devolverlo al amanecer. En la India, Shiva danzaba sobre las cenizas del mundo para crear otro más perfecto. Y en los Andes, los sabios decían que el fuego del cielo solo destruye aquello que ha olvidado su propósito. En todos esos mitos, el destructor no era un enemigo, sino un renovador. Quizá Abadón sea la versión olvidada de esa verdad universal, la manifestación bíblica de una ley cósmica que trasciende religiones. Nada puede renacer sin antes ser destruido. La materia lo sabe, el alma también. Los textos que el Vaticano ocultó, según los rumores, hablaban de ese poder como de un fuego invisible que actúa en todos los niveles de la creación. Cuando una estrella explota, cuando una civilización cae, cuando un ser humano deja atrás su pasado, esa energía está presente. Es el movimiento sagrado del universo, el pulso que une el abismo con la luz. El error de la humanidad ha sido temer ese ciclo. Construir templos, dogmas y leyes para evitar lo inevitable. El cambio. Pero el cambio llega de todas formas, con la suavidad del viento o la fuerza del fuego. Y cuando llega, lo hace en el nombre de Abadón. Porque Abadón no es un ser, es un momento, un estado del alma, el instante en que lo que ya no sirve arde y de sus cenizas nace la comprensión. Dicen que, en los pasillos más antiguos del Vaticano, bajo las bóvedas de piedra donde ni siquiera la luz se atreve a quedarse, existen habitaciones sin nombre, salas selladas con puertas dobles, donde el aire huele a polvo y a silencio. En una de ellas, según testimonios de antiguos archiveros, habría una caja de hierro con un símbolo tallado.
una trompeta cruzada por un ala rota. Nadie sabe qué contiene, pero en los círculos de estudio se le conoce con un nombre que no aparece en ningún registro oficial: Custodia Abaddon. Los pocos que han hablado sobre ella aseguran que contiene documentos anteriores al Concilio de Nicea, textos que narran una versión distinta del Apocalipsis. En esa versión, Abaddon no aparece como enemigo de Dios, sino como su primer mensajero, un guardián de la frontera entre los mundos, un ser creado para abrir el camino cuando la humanidad esté lista para comprender lo que hay más allá de la vida. Durante siglos, ese conocimiento fue enterrado. Los inquisidores lo llamaron herejía. Los monjes que lo copiaron en secreto fueron perseguidos o silenciados. Algunos de sus escritos fueron quemados, otros simplemente desaparecieron. Y sin embargo, una parte sobrevivió. En monasterios remotos, en cuevas del desierto, en fragmentos de pergamino que aún conservan el eco de lo que una vez se llamó la revelación del abismo. Ese texto, según los estudiosos que lo han buscado, describe la llegada de un tiempo en el que el mundo olvidará lo sagrado, un tiempo de ruido, de máquinas, de almas dormidas, y dice que, cuando el silencio divino ya no pueda escucharse, el guardián del abismo abrirá la puerta. No para condenar, sino para recordar. Los teólogos modernos descartan esta historia como superstición, pero hay algo inquietante en la coincidencia. Los símbolos de Abaddon han comenzado a aparecer nuevamente, en frescos restaurados, en manuscritos donde su nombre fue raspado pero no del todo borrado, en crónicas que vuelven a emerger tras siglos de oscuridad. Y algunos se preguntan si el Vaticano guarda silencio porque teme un retorno. No del ángel mismo, sino del conocimiento que representa. Una verdad tan antigua que podría derrumbar los cimientos de la fe moderna. Porque si Abaddon no es un demonio, si realmente fue el mensajero del renacimiento divino, entonces todo lo que creemos sobre el bien y el mal podría no ser más que una sombra mal interpretada. En los últimos años, algo ha comenzado a inquietar a los estudiosos del Vaticano. Durante restauraciones recientes en la Biblioteca Apostólica, los restauradores descubrieron varios manuscritos ocultos entre los muros, sellados con cera negra. Los textos, escritos en latín y griego, mencionaban una serie de visiones atribuidas a un monje del siglo XIII llamado Petrus de Alatri. En ellas se describe un sueño recurrente, una figura que desciende del cielo rodeada de fuego y que porta una llave resplandeciente. El monje la llamó Clavis Abyssi, la llave del abismo. Según sus escritos, esa llave no abre un portal físico, sino espiritual, un umbral que se manifiesta en momentos de gran oscuridad colectiva. Petrus afirmaba que, cada vez que la humanidad olvidaba la verdad divina, el guardián del abismo regresaba para recordarla. Los teólogos posteriores lo acusaron de herejía y su obra fue escondida. Pero uno de los fragmentos recuperados en 2017 repite una frase inquietante. El abismo no se abre desde abajo, sino desde dentro. Tras este hallazgo, algunos investigadores independientes empezaron a revisar viejas crónicas, pinturas y símbolos que parecían relacionados. En una de las bóvedas del Vaticano se encontró un fresco antiguo que representa una figura alada tocando una trompeta bajo un cielo rojo. Lo extraño no es el tema, sino lo que había debajo de la pintura, una inscripción oculta que, bajo luz ultravioleta, revelaba una palabra: Abaddon. La noticia nunca fue publicada oficialmente. Uno de los restauradores filtró las fotografías, pero poco después su cuenta desapareció de los registros y su nombre fue eliminado del proyecto. Oficialmente, se dijo que había sido reasignado. Sin embargo, varios compañeros afirmaron que abandonó Roma repentinamente, dejando atrás todos sus documentos. Los rumores crecieron. Algunos aseguran que el Vaticano ordenó cerrar temporalmente ciertas secciones de los archivos apostólicos en 2018, bajo la excusa de reorganización interna. Pero quienes trabajaban allí aseguran que durante esas semanas
llegaron expertos en conservación y teólogos enviados directamente desde la congregación para la doctrina de la fe. Nadie supo con certeza qué se revisaba, solo que había instrucciones estrictas de no mencionar nada relacionado con el abismo. Desde entonces, el nombre de Abadón ha vuelto a circular, no en las misas, sino en los pasillos, en las universidades teológicas, en los debates que el Vaticano nunca reconocerá públicamente. Y en todos ellos se repite la misma pregunta: ¿qué temen que descubramos? Quizás no se trate de un ser que dormita bajo la tierra, sino de una revelación que espera ser comprendida. Una verdad tan poderosa que podría hacer tambalear los límites entre lo humano y lo divino. Hay quienes aseguran que el despertar de Abadón ya ha comenzado. No en los cielos, ni en el subsuelo, sino en la conciencia de la humanidad. Los signos, dicen, no son visibles a simple vista, pero están en todas partes. En los sueños que se repiten, en los símbolos que resurgen, en la sensación colectiva de que algo profundo se mueve bajo la superficie del mundo. En 2021, un grupo de investigadores del Vaticano trabajaba en la digitalización de códices medievales. Entre ellos, hallaron una carta sin fecha, escrita por un cardenal anónimo a un papa cuyo nombre fue borrado del registro. En el texto, el cardenal advertía: «El sello del abismo no es de piedra, sino de silencio, y cuando el silencio se rompa, el destructor vendrá no como enemigo, sino como memoria». Pocos meses después de esa filtración, un antiguo manuscrito apócrifo apareció en una subasta privada en Estambul. Lo llamaban el Testamento del Fuego. En sus páginas se menciona una profecía que habla de una época de ruido, en la que los hombres confundirán la fe con la información y el espíritu con la imagen. En esa época, dice el texto, la puerta se abrirá sin ser vista. Los expertos que lograron estudiarlo brevemente antes de su confiscación notaron algo desconcertante. El nombre de Abadón estaba escrito junto al término griego anamnesis, que significa recuerdo. Si la interpretación es correcta, la profecía no anuncia el regreso de un ser, sino el despertar de un recuerdo divino que la humanidad había olvidado. La idea es tan simple como aterradora. Abadón no sería el destructor del mundo, sino el destructor del olvido. La fuerza que despierta cuando la verdad ha sido enterrada por demasiado tiempo. Y si eso es cierto, entonces el temor del Vaticano podría tener una raíz más profunda. No sería el miedo a un demonio, sino al regreso de una comprensión que desharía siglos de interpretación dogmática. Hoy, incluso fuera del ámbito religioso, las señales de esa revelación parecen manifestarse. En todas partes se habla del colapso del viejo orden, del fin de una era, del despertar espiritual global. Lo que los antiguos llamaron el abismo podría ser, simplemente, el proceso de recordar quiénes somos. Y así, el mito de Abadón deja de ser un relato lejano y se convierte en una advertencia silenciosa. Porque cuando el destructor del olvido despierte del todo, ya no habrá secretos, ni muros, ni silencios que puedan contener la verdad. Imagina por un momento que todo lo que conoces sobre el bien y el mal fuera solo una sombra proyectada por una luz más grande. Que los nombres de los ángeles y demonios no fueran enemigos, sino aspectos distintos de una misma conciencia. Si eso fuera cierto, entonces Abadón no sería el final, sino el espejo que muestra lo que la humanidad no quiere ver. Durante siglos, el Vaticano luchó por mantener una narrativa clara, una división tajante entre lo celestial y lo infernal. Pero en los textos más antiguos, los que jamás se leyeron en los púlpitos, esa frontera se difumina. En ellos, Abadón aparece junto a Miguel, no como adversario, sino como su reflejo. El uno abre los cielos, el otro limpia los abismos, dos fuerzas que actúan juntas en el eterno equilibrio de la creación. Quizás por eso fue borrado, porque aceptar su verdadera naturaleza habría significado reconocer que la oscuridad también forma parte del diseño divino, que el fuego no solo castiga, sino que purifica.
que el abismo no es un lugar, sino un estado del alma donde la luz se repliega para volver a brillar con más fuerza. Los antiguos místicos lo entendían bien. Decían que quien desciende al abismo y regresa nunca vuelve siendo el mismo. Porque en ese descenso, el alma recuerda lo que es en esencia, una chispa del mismo fuego que una vez temió. Tal vez ese sea el misterio que el Vaticano intentó silenciar. La idea de que la redención no viene del cielo, sino del coraje de mirar dentro de uno mismo. Y así el mito de Abadón deja de ser una amenaza para convertirse en una invitación. Una voz que nos susurra en medio del caos. No temas al fuego. No temas al cambio. Lo que se quema no se pierde, se transforma. Tal vez por eso los muros del Vaticano guardan silencio. No porque teman la oscuridad, sino porque saben que, si la humanidad comprendiera ese mensaje, las estructuras mismas del poder espiritual se desmoronarían, porque ya no harían falta intermediarios entre el hombre y lo divino. Cada alma sería su propio templo, y el abismo, su altar. Y en ese momento, cuando la humanidad entienda que la destrucción no es castigo, sino renacimiento, el mito de Abadón cumplirá su propósito, porque el destructor no habrá venido a acabar con el mundo, sino a devolverle su memoria. Y ahora, mientras el eco de esta historia se apaga lentamente, deja que tu mente repose en el silencio que queda después de la verdad. No importa si crees o no en el mito de Abadón, lo esencial no es el nombre, sino lo que despierta en ti cuando lo escuchas. Quizás en el fondo todos llevamos un pequeño abismo dentro, un espacio donde guardamos lo que tememos ver, lo que callamos, lo que olvidamos sentir. Y a veces, cuando la vida nos empuja al límite, cuando todo parece caer, es ese fuego, el mismo que tanto temíamos, el que nos transforma. Abadón, el destructor, podría no ser un ángel ni un demonio. Podría ser la chispa que rompe las cadenas del alma dormida. La voz que nos recuerda que no hay oscuridad sin propósito, ni ruina sin semilla. El Vaticano puede haber tratado de borrar su historia, pero los símbolos, los sueños y las preguntas siempre encuentran la manera de regresar. Porque lo que pertenece a la verdad nunca desaparece, solo espera a ser recordado. Así que, mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te envuelva, imagina ese fuego suave, sagrado, ardiendo dentro de ti, no para destruirte, sino para purificarte, no para castigarte, sino para recordarte quién eres. Y si alguna vez, en medio del silencio de la noche, sientes que algo te llama desde el fondo, no temas. Tal vez no sea el abismo que te busca, sino la verdad que por fin quiere despertar. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó este viaje por los misterios ocultos del Vaticano y las sombras del alma humana, suscríbete a este canal y acompáñanos en más relatos que despiertan la mente, iluminan el alma y te ayudan a dormir con el eco de lo desconocido. Buenas noches, viajero del misterio. Que el fuego de Abadón te guíe hacia la luz.